Ya estamos en el Café de Diario 55 iniciando esta semana, una semana que antecede a un fin de semana largo con motivo del día del natalicio del patricio Juan Pablo Duarte y Díez. Hoy conversamos en esta mañana con el exdiputado, miembro de la dirección política del partido Fuerza del Pueblo, también fue regidor aquí en Santiago. Es comunicador, periodista, y con él estaremos conversando en esta mañana, además abogado. Demóstenes Martínez es el candidato a senador de la Fuerza del Pueblo en la provincia de Santiago. Con él conversamos y damos los buenos días. Buenos días, Fran, Lenin. Un privilegio compartir con ustedes y con tanta gente que le sigue. Gracias. Yo creo que el tema obligado, Demóstenes, como fuiste legislador, el DNI, es el que ha estado en la palestra y hoy vemos cómo esta ley, porque ya fue convertida, fue promulgada por el presidente, el Poder Ejecutivo, los partidos de oposición también fueron parte de la misma y hoy aparentemente estamos como la gatita de María Ramos, escondiendo la mano. Una ley que ya la han calificado inclusive de dictatorial. Sí, es una ley es importante para la regulación de las investigaciones en la República Dominicana, pero se fueron ahí, digamos, alguna pifia con relación a la preservación de la privacidad, el derecho que tienen profesionales, que tienen los medios de comunicación, de poder resguardar información. Y la verdad que cuando tú señalas, Fran, de que es dictatorial, es porque también incluye prisión a las personas que no cedan información al DNI. O sea, eso es algo realmente alarmante en estos tiempos y en la consolidación de la democracia que hemos tenido en la República Dominicana, donde incluso República Dominicana se coloca dentro de muchos países de América Latina, dentro de un paréntesis, donde tenemos la fluidez de la libertad de comunicación sin ningún tipo de restricción. Entonces, cuando viene esta ley de que el DNI se acerca a cualquiera de ustedes como comunicadores, porque ustedes hayan hecho un comentario de un dato, de una información que le llegó de una fuente, decirle, bueno, dame la fuente si no tú vas preso. O sea, eso no se había visto en la República Dominicana. Como señala Frank, ha sido una ley aprobada por los partidos, por eso digo que a veces hay pifia, no se lee completamente todo, no se ve el alcance, la dimensión que pueden tener determinadas disposiciones que afectan derechos fundamentales como el artículo 9, el artículo 11, el artículo 26 de la ley que crea el DNI, son lesivos a la libre expresión, al secreto profesional y a la intimidad de la persona. Si el legislador entra en esa conciencia de lo que acabas de decir, o sea, se hace consciente de que se pifió en esos articulados, de que se pasó eso y no debía pasarse. Pareciera que hay un sentir común en este momento de toda la ciudadanía en que fue así. ¿Cuál sería el proceso, tú como tu experiencia como legislador, qué debería hacer el Congreso para resolver esa situación? Bueno, en mi experiencia hemos tenido situaciones similares. Por ejemplo, nosotros tuvimos la situación con la ley que crea el Consejo Nacional de la Magistratura, que se aprobó y se dejó de lado una disposición de la Constitución de la República que manda a que las personas después de los 75 años de edad no pueden ocupar un cargo en la Suprema Corte de Justicia. Entonces se fue la ley cuando la Constitución decía otra cosa. Y lo que se hizo fue rápidamente el Poder Ejecutivo sometió una nueva ley que modificaba eso y en una semana ya la teníamos lista. Porque cuando está la voluntad política y el deseo de poder resolverlo, puede hacerse. ¿Qué me preocupa, Lenin? Que desde el gobierno lo que han dicho es, ataquen esta ley primero en el Tribunal Constitucional y si declaran esos artículos inconstitucionales, entonces nosotros vamos a cumplirlo. Bueno, no es que vamos a cumplirlo, es que tienen que cumplirlo porque las decisiones constitucionalmente del Tribunal Constitucional son vinculantes a los demás poderes públicos. Pero si el gobierno pudiera y quisiera,
puede someter la iniciativa de ley rápidamente para corregir esos artículos. Ahora, decir que solo el gobierno es responsable sería cargarlo solamente a un lado, porque también cualquier legislador puede someter en este mismo instante una iniciativa de ley donde modifique esos artículos que afectan los derechos fundamentales, varios de los derechos fundamentales de las personas. O sea que yo fuera el senador de la provincia de Santiago y ya yo estuviera sometiendo un proyecto de ley para modificarlo. Claro, si hubiese sido senador, quizás por mi experiencia de haber sido presidente de la Comisión de Justicia durante 6 años y por tener especialidad en derecho constitucional, no hubiese dejado pasar la pifia. La estuviera denunciando, hubiese hecho la observación del lugar, porque siempre estamos muy pendientes de los temas que tienen que ver con los derechos fundamentales. Hay muchos legisladores sin la debida formación o la capacidad para conocer un proyecto de ley. La verdad, Lenny, que no es lo que se le exige a los legisladores, ni siquiera al presidente de la República. Los requisitos constitucionales para tú ser legislador, diputado o senador, que son los mismos, según la Constitución de la República, no incluye que tú tengas que ser profesional en ninguna de las áreas, ni siquiera para ser presidente de la República. Lo exige para ser juez de la Suprema Corte de Justicia, tiene que ser abogado, tiene que tener tantos años de experiencia, o haber trabajado tantos años en la judicatura, o haber sido docente en una universidad en la materia, pero para ser regidor, vocal, alcalde, diputado, senador, presidente de la República, no exige ningún tipo de profesionalidad. Entonces, exigirle eso ahora a los legisladores sería injusto. Ahora, la población es la que tiene que ver qué persona está llevando a representarlo, si tiene las condiciones, tiene las capacidades de poder darse cuenta de temas como estos que puedan ocurrir. ¿No sería esto, Demóstenes, una manera de blindarse políticos y legisladores ante acusaciones y denuncias que se hacen de malversación, de corrupción, de pasos indebidos e indecorosos que realizan? Bueno, si fuera eso que estuviera oculto detrás de esto, hay que recordar que no solo de legisladores, que la elaboración de una ley tiene 3 pasos fundamentales. Tiene que aprobarla los diputados, tiene que aprobarla los senadores y luego va al Poder Ejecutivo quien lo promulga. Si el Poder Ejecutivo no está de acuerdo, entonces la devuelve al Congreso, que es lo que le llamamos la observación de la ley. Ahora, ¿quiénes son los más llamados a ser sometidos por actos de corrupción o a que se hagan denuncias de corrupción? No son los legisladores. Los legisladores solamente administran fondos, el presidente de la Cámara de Diputados y el presidente del Senado. Después el resto de los diputados, el resto de los senadores no manejan ni administran fondos públicos. Ahora, los funcionarios sí, los ministros, los directores generales manejan fondos públicos. Entonces, esta ley más bien protegería a personas procedentes del Poder Ejecutivo, ya que contra ellos pueden hacerse denuncias. Entonces, como tú dices, Frank, si tú denuncias que un ministro ha cometido actos de corrupción, aunque tú tengas la fuente, va a eximirte de decirlo, porque entonces se te va a aparecer a la puerta de este canal el DNI, decirle, ¿de dónde tú sacaste esa información? No, no te la puedo decir. Bueno, pues usted va preso de 2 a 3 años de prisión. Entonces, más bien protege al Poder Ejecutivo que a los propios legisladores. Demóstenes, te tenemos ya por aquí, parece que en pie de batalla. Sí. A final de año sentimos un poco alejados de la actividad política, a lo mejor es un proceso reflexivo, pero cuéntanos, ¿en qué está en este momento Demóstenes? No, al final de año terminamos con sancocho, todavía era el 30 de diciembre, Lenny, estábamos en el activismo todavía político. Sin embargo, siempre se sabe que el mes de diciembre es el mes del gobierno. Lo que el gobierno puede avanzar, ese es un mes especial, es el mes del doble sueldo, es el mes en el cual el gobierno designó 3.000 millones de pesos en tarjetas, que probablemente no haya llegado 1.000 millones. Ahora vendrá el DNI a decirme que explique dónde están los otros 2.000, si no voy preso. Pero de acuerdo a la ley,
Pero ese se supone que es el año del gobierno, de las ayudas, donde tienen los espacios. Nosotros somos partido de oposición, o sea, ¿qué podemos llevarle a nuestra gente que no sea el abrazo o algunas actividades de socialización como sancochos que pudiéramos estar preparando, etcétera? Pero estamos ciertamente en la calle, somos un candidato que tenemos programado un mano a mano todos los días. Todos los días estamos en un barrio diferente de Santiago o en un municipio. Por ejemplo, este sábado nosotros estuvimos en Jánico con sus respectivas comunidades, pero el mismo sábado pasamos luego a Sabana Iglesia y luego estuvimos en Baitoa. Todo eso en un recorrido de un solo día, además de otros encuentros por otras partes que realizamos. Pero asimismo nos vamos moviendo de comunidades a comunidades. Durante la semana pasada estuvimos en Olla del Caimito, estuvimos en el Sánchez Espaillá, estuvimos en Guayabal, estuvimos en Canabacoa. Bueno, permanentemente, no hay un día que nuestra agenda no esté ocupada con visita y contacto permanente con los sectores populares de Santiago. Demóstenes, estamos a días de las elecciones municipales. Hay un acuerdo entre tu partido y otras fuerzas políticas para llevar a Víctor Fadul como candidato a la alcaldía. Corrió entre los chats de los periodistas y comunicadores de Santiago que tú no estuviste muy de acuerdo precisamente con el convenio al que se arribó entre tu partido y las otras fuerzas vivas aquí en Santiago. ¿Estás integrado ya a la campaña a favor de Víctor? Bueno, yo siempre he sido partidario. De hecho, cuando asumí la candidatura a senador, que lo anuncié el 14 de junio del año pasado, en una rueda de prensa que hicimos, de que luego de un proceso de consulta previa, habíamos visto la pertinencia de la candidatura. Entonces comunicamos que íbamos a aspirar a senador, nunca contando con que iba a haber una alianza, porque en ese momento no se hablaba del acuerdo RD ni nada por el estilo. Entonces lo hicimos consciente de que teníamos que hacer nuestro trabajo por sí mismo propio, y en eso nos encontramos en los actuales momentos. Por eso alguien me pregunta, bueno, ¿y la agenda de la municipal? Yo, bueno, yo tengo mi agenda legislativa, porque si el síndico es solo el municipio de Santiago, ¿quién va a trabajar Tamboril? ¿Y quién va a trabajar Liceo, Navarrete o Villa González? O donde me encontraba el fin de semana en Jánico, San José de las Matas, Baitoa, etcétera. Puñal, no puedo dejarlo de mencionar. O sea, tenemos nuestra propia agenda, nuestra propia dinámica de trabajo, y qué bueno que mientras uno está por otro lado, en el municipio de Santiago también se estén movilizando para garantizar las victorias. Pero entre líneas lo que se interpreta es que cada uno está por su lado. Son elecciones completamente diferentes, el senador y lo municipal. Entonces, ciertamente, Demóstenes no está integrado a la campaña de Víctor. No, es que somos candidaturas completamente diferentes. Vamos a brindarte café, Demóstenes. Aquí está Xiomara con el Café Sí, Santo Xiomara, Domingo, lo hola, mejor de lo hola. nuestro. Trae presentaciones, Suardí Perla Sí, Roja, qué Gran gusto de Sierra. verla. Cultivado desde Rancho Arriba a la Cordillera Central, también en Barahona. Café Santo Domingo, lo mejor de lo nuestro. Vamos a publicidad, disfrutamos el café y ya regresamos. Demóstenes Martínez, candidato a senador de la Fuerza del Pueblo, está con nosotros.
Continuamos en este café de Diario 55 conversando con Demóstenes Martínez, es candidato a senador, provincia Santiago, es legislador y miembro de la dirección política de la Fuerza del Pueblo. Demóstenes, muchos han estado notando la ausencia del candidato presidencial, hemos visto cómo el presidente de la República está metido en Santiago, el candidato del PLD de Santiago, pero Leonel como que se nota una ausencia por estos predios y esto quizás le quite impacto a las candidaturas que tiene la Fuerza del Pueblo en estos predios. Bueno, yo debo informarle dos cosas. Primero, Leonel Fernández ha establecido ya residencia en Santiago. ¿Oh, sí? Sí. Pues es un secreto bien guardado, Demóstenes. Bueno, lo estoy diciendo públicamente. Leonel Fernández ha establecido ya residencia, o sea, cuando hablamos de residencia, su casa en Santiago. Su casa donde él tiene su closet, su ropa, su casa en Santiago. Desde Santiago, no solamente darle el calor a Santiago, sino a las diferentes provincias del Cibao, que él pueda ir a La Vega, regresar a Santiago, a Espaillao, provincia de Línea Noroeste, Puerto Plata, y regresar a Santiago. Eso implica, o significa, mejor dicho, la importancia que Leonel Fernández le está dando a la provincia de Santiago. Lo otro es que Leonel estuvo anoche en Santiago. ¿Ah, sí? Sí, estuvimos anoche. ¿Después de Puerto Plata? Después de Puerto Plata, en la misma circunvalación norte, se habilitó un espacio porque él debía llegar a Santo Domingo, pero no lo desaprovechamos en su paso por Santiago. Y ocurrió algo extraordinario. Un grupo importantísimo de dirigentes balagueristas reformistas hicieron este evento de respaldo en apoyo al presidente Leonel Fernández. Solamente de la Fuerza del Pueblo estábamos el profesor José Izquierdo y yo. Luego eran los balagueristas auténticos de Santiago en respaldo a la candidatura del presidente Leonel Fernández. ¿Y se pueden identificar algunos de esos nombres? Sí, todo balaguerista leonelista. Sí, bueno, porque ellos se sienten en Leonel Fernández, ven la herencia de Balaguer, sí, para los reformistas balagueristas, y entonces ahí hicieron acto de presencia en ese importante lugar. Muchos pertenecen ya a partidos políticos, a otros partidos políticos, algunos, por ejemplo, militan incluso en la Fuerza del Pueblo, pero tienen su origen en que vienen del Partido Reformista. Otros están incluso en el PLD actualmente, pero como vienen de esa tradición reformista, van a apoyar a Leonel Fernández como su candidato a la presidencia de la República. Fue un acto muy significativo el que se realizó anoche y solamente era la presentación de la dirigencia de ese partido. Unas 150 personas del Partido Reformista, encabezada por un grupo de dirigentes de diferentes áreas de esta provincia. Parece que ha venido varias veces Leonel a Santiago y se ha reunido con ciertos grupos aquí en los últimos meses. Pero la pregunta, me uno a la de Frank, creo que un poco también el espíritu de la pregunta iba por ahí. Estamos viendo a los demás candidatos presidenciales en campaña de tierra, en las caravanas, en los mano a mano, en las marchas. Veremos a Leonel antes de que lleguemos al 18 de febrero en Santiago, apoyando a los candidatos de la Fuerza del Pueblo y Rescate RD en Santiago. Sí, de hecho lo tuvimos recientemente. Leonel estuvo en una caravana, un acto que hicimos en Sabana Iglesia proclamando a nuestro candidato hace aproximadamente unos 15 días. Estuvo también en Las Palomas con nuestro candidato, estuvo en Cienfuegos con Hipólito Martínez, hicimos un gran recorrido en Cienfuegos con la presencia del presidente Leonel Fernández, eso de pasado. Ahora, de futuro, este domingo el presidente Leonel Fernández estará en Santiago, lo damos ya como primicia, como información formalmente. Leonel estará el domingo en Santiago encabezando también marchas, caravanas, en respaldo a todos los candidatos municipales que llevamos, tanto los propios de la Fuerza del Pueblo como los que pertenecen a Rescate RD. Aquí se llegó a decir que se veía a los candidatos de la oposición a la senaduría, por ejemplo, algo rezagado ante la ausencia aún de un candidato del partido oficialista.
y que no se le sacó el provecho suficiente a eso. Demóstenes, ¿qué opinión te merece? Bueno, yo diría que todo lo contrario. Sí. Nosotros le sacamos mucho provecho a la ausencia de la elección del candidato del partido oficialista. De hecho, ya lo eligieron y todavía seguimos sacando provecho porque no ha presentado credenciales todavía para el tema de la senaduría. Sin embargo, ya nosotros, y en este mismo programa lo he tratado con ustedes anteriormente, nosotros sacamos la plataforma Hablemos de Santiago. Con Hablemos de Santiago, yo me reuní con el arzobispo para ver las opiniones que tiene el arzobispado en relación a los diferentes temas que le preocupan en la provincia de Santiago. Con el presidente de la Federación de Iglesias Evangélicas, y todo eso lo hemos publicado en las redes. Cuando yo hablo de una plataforma, es que está en las redes, usted la busca así, se llama Hablemos de Santiago, y ve todos los encuentros que hemos realizado. A nivel de los evangélicos también hicimos este encuentro, pero también nosotros nos hemos reunido con SOESI. Cuando digo con SOESI, con la directiva completa de SOESI, para ver los temas medioambientales con ellos y cómo el senador asume las preocupaciones medioambientales. Pero también nos reunimos a nivel cultural con gestores culturales o instituciones como Amantes de la Luz, con toda la directiva completa, explicándonos sus preocupaciones en materia cultural y nosotros asumiendo responsabilidades en relación a estos temas. Con la Asociación de Choferes de Santiago, con la Asociación de Taxistas de Santiago, con la Asociación de Motoconchistas de Santiago, encuentros que ya hemos realizado con ellos, pero con la Federación de Juntas de Vecinos de Santiago, más de 70 organizaciones de la Junta de Vecinos, con la Asociación de Comerciantes e Industriales de Santiago, ASIS, y sus 36 asociaciones ahí presentes, los presidentes de cada una de esas asociaciones, intercambiando con ellos sus preocupaciones que tienen que ver con el desarrollo de Santiago. También nos hemos reunido con la Asociación de Dueños de Hoteles y Restaurantes de Santiago. Nos hemos reunido con médicos, con abogados, con jóvenes, con estudiantes. Es decir, hemos hecho un periplo con productores de cigarros, con productores de tabaco, con productores de café. Si eso no es avanzar en un proceso que hoy día se pueda tener una idea bien clara de que hay un candidato a senador que ya ha recorrido a Santiago territorialmente. Ya yo estoy visitando los lugares por tercera o cuarta ocasión. Le comunicaba hace un momento que en junio, el 14 de junio, nosotros informábamos al país que asumíamos la candidatura a senador. Buena fecha esa. Sí, muy buena fecha. Una fecha histórica. De hecho, el himno de la Fuerza del Pueblo es el himno del 14 de junio. Entonces, el septiembre, el presidente Leonel Fernández vino y nos proclamó. Desde entonces nosotros no hemos abandonado la calle. Hemos estado permanentemente en contacto con las diferentes comunidades. Cuando menos ustedes se lo creen, yo estoy en el Hoyazo de Pedro García haciendo contacto. Bueno, cuando tú estás en el Hoyazo no hay señales de celular, pero estamos ahí metidos haciendo esa labor. O me voy a las placetas de San José de las Matas. De aquí donde estamos nosotros, de este canal, en Santiago. Tú coges primero para la capital o coges para la placeta y llega primero a la capital. Sí. En las placetas, con nuestro candidato a alcalde, a síndico o a director, que es un distrito municipal, Adriano, hemos estado allá recorriendo las diferentes comunidades. Y así lo hemos hecho con Juncalito o en el Rubio de San José de las Matas. Es decir, no nos queda un espacio que ya no sea la cuarta o quinta visita a la que estamos programando en lo adelante. Le llevamos mucha ventaja en el contacto a las personas, tenemos la presencia, que la gente sabe que hay un candidato con opción de participar con éxito en el próximo torneo electoral. Y tras ese trabajo, ¿cuáles son las conclusiones? ¿Cuáles son las 3, 4 o 5 preocupaciones mayoritarias de todos esos segmentos, esos grupos con los que te has reunido? Hay preocupaciones, por supuesto, sectoriales, porque cuando hablamos con medio ambiente, con la ASIS, hablamos del tema de medio ambiente. Entonces, no es la misma preocupación que tienen, digamos, los choferes. Entonces, vamos recogiendo y vamos preparando una minuta y haciendo un relato de cada una de las ideas, iniciativas que van surgiendo con estos sectores. ¿Hay algunas que sean transversales? Hay algunas que son transversales, sí. Por ejemplo, cuando nos reunimos con el arzobispado, habla del tema y su preocupación por la inseguridad ciudadana.
Pero cuando nos reunimos con la Asociación de Dueños de Hoteles y Restaurantes, esa es su principal preocupación, que los turistas no tengan la seguridad de transitar por Santiago sin que tengan por lo menos el temor de ser asaltados, etcétera. Entonces, pero cuando nos reunimos con la ASIS también, la ASIS tiene preocupación con este tema de la inseguridad ciudadana. Cuando nos reunimos, por ejemplo, con los productores de cigarros, ellos dicen, mira, Demóstenes, queremos seguir impulsando a Santiago, y especialmente Tamboril, Villa González, como la capital mundial del cigarro. Y eso vamos a hacer que los cruceros que llegan por Puerto Plata vengan a observar aquí, tanto a Tamboril como a Villa González, la elaboración del cigarro y hacer compras, etcétera. Pero con los choferes, nosotros tenemos una preocupación. Lo que van al volante, que nos llevan a nosotros o a nuestros hijos, a las universidades, a la gente a su centro de trabajo, ellos dicen, nos pasamos 20, 30 años al frente del volante y nos vamos, cuando nos despedimos, nos vamos sin nada en la mano, no hay una seguridad social que nos proteja. Entonces, bueno, eso es un tema que ya yo estoy asumiendo en favor de los choferes que puedan uno dice a los choferes de Santiago, con ellos me reuní, eso beneficiaría a los choferes del país, porque la ley es para toda la República Dominicana. Con la ASIS, por ejemplo, supermercados, aquí hay cadenas de supermercados, pero ese dinero que se produce en Santiago, de las compras que hacen los santiagueros, ¿ustedes saben dónde se registran? En Santo Domingo, porque la oficina principal de esas tiendas de supermercado que hay aquí, para solo poner un ejemplo, está en Santo Domingo. Entonces no se cuantifica para el Producto Interno Bruto de Santiago y saber el verdadero dinamismo económico y crecimiento que tiene Santiago para poder exigir a sí mismo la realización de obras importantes para la provincia. Entonces ese tema lo vimos con ellos. Con SOESI vimos el tema y su preocupación medioambiental, la cuenca del río Yaque del Norte. O sea, no solamente ver su afluente, su caudal reducido, sino cuál es la causa que está reducido. Y ahí nos explican que donde nace el río, la cuenca, entonces ahí tenemos problemas de deforestación, de conuquismo, una serie de situaciones que se dan. Entonces yo tengo esa preocupación. Cuando vaya a legislar por los santiagueros, yo sé ya cómo defender de manera eficaz y eficiente los derechos de los santiagueros. En la agenda legislativa de Demóstenes Martínez, ¿hay algún apartado que apunte el tema de movilidad urbana? Porque parece que ese es una de las preocupaciones transversales de todas las fuerzas vivas de esta ciudad, el tema de movilidad urbana. Sí, por supuesto, esa es la preocupación de todas estas organizaciones, la preocupación de nosotros como ciudadanos, de lo que está pasando en Santiago, porque también para nosotros es nuevo. O sea, hace 2 o 3 años atrás, nosotros no sufríamos de tapones. Un tapón era 5 minutos y yo podía planificarme para venir de mi casa al canal en unos 10 minutos. Ahora tengo que hacerlo 40 minutos antes para poder llegar al canal. Entonces, eso ha complicado la vida de los santiagueros y es un tema entonces que tenemos sobre la agenda. De hecho, le he solicitado a Miguel Franjul, director del periódico Listín Diario, y lo hice públicamente, salió en sus páginas del periódico recientemente. Le he solicitado que también hagamos un foro como el que él ha estado impulsando en Santo Domingo, hagamos el foro con Santiago como centro para ver las diferentes alternativas que nosotros tenemos para reducir estas incomodidades, esta, falta de tiempo y de organización que nos provoca el tránsito en la provincia de Santiago. Es un caos, ya no hay atajos, ya tú no tienes por dónde irte para llegar más rápido a un lugar. Todo está convulsionado en el municipio de Santiago y estamos apostando a eso. Estamos tratando también de impulsar una ley que se llama Ley de Grandes Ciudades, donde en lugares como el Distrito Nacional y Santiago, hay una ley que es solamente para ciudades capitales. Nosotros la estamos ampliando a grandes ciudades, porque Santiago es una provincia de más de 1 millón de habitantes, 1.200.000 habitantes, pero aquí penetra diariamente cerca de 800.000 personas. Es decir, que todos los días en Santiago hay 2 millones de personas. Entonces, eso provoca un congestionamiento adicional. Y por eso estamos impulsando una iniciativa legislativa para darle un tratamiento especial a grandes ciudades que superen los 500.000 habitantes, para que
vengan más recursos económicos y poder ampliar muchísimas vías de comunicación. El plan estratégico de Santiago que está en nuestra agenda, ya hablé con Reinaldo para tener el encuentro mediante la plataforma que nosotros encabezamos de Hablemos de Santiago. El plan estratégico de Santiago ha estado impulsando desde hace un tiempo una agenda de viabilización del tránsito con la inclusión de diferentes vías, ampliación de diferentes vías de comunicación que permita fluidez en el tránsito. Nosotros queremos también asumir esa agenda para que se implementen en el municipio de Santiago. Demóstenes, ¿hasta dónde podría impactar electoralmente hablando todas estas inversiones que ha estado haciendo el gobierno dominicano, el Estado dominicano? Es con dinero del pueblo que se hace. Santiago se habla, según ellos, más de 60 mil millones de pesos en inversión y vemos un sector productivo, sector económico, empresarial de Santiago muy en armonía con el gobierno, porque entienden de que el mismo está devolviendo a Santiago lo que aporta en el Producto Interno Bruto, cosa que no hacían los gobiernos anteriores. Bueno, cuando hablamos de 60 mil millones, Fran, vamos a restarle 5 mil millones que el gobierno prometió para el Centro Histórico de Santiago y no le ha puesto la mano. Y esos mismos sectores empresariales de Santiago felices con el gobierno por invertir 5 mil millones en Santiago, que solo se quedó en anuncio. ¿Dónde está? El Hotel Mercedes es lo único que le han hecho alguna cosita y está paralizado. Luego, esos 5 mil millones de pesos, vamos a bajárselo, Frank. Pero también dentro de esos 60 mil millones estaba la inversión de más de 10 mil, 12 mil millones que tenía que ver con la carretera del Ámbar, desde Santiago a Puerto Plata. Hay que rebajárselo, Fran, también a esos 60 mil millones porque tampoco ha hecho nada y solamente se ha limitado a 3 Picasso en esa carretera. Pero ¿dónde está la carretera, la circunvalación de Navarrete? Que el presidente vino, todavía hace como 6 meses, estuvo aquí en Santiago para dar el tercer Picasso y que ahora sí arrancaba la circunvalación de Navarrete. Vamos a rebajarle unos 2 mil millones de pesos más a esos 60 mil millones de pesos que anuncia el gobierno. Pero también usted tiene una obra tan importante como el saneamiento de la Cañada Gurabo. 2 inauguraciones, Leonel lo dijo esta semana, presidente especialista inaugurando obras inconclusas. Ya van 2 inauguraciones y esa obra no llega al 40% todavía. Y ya el presidente ha inaugurado 2 veces esa obra. Entonces todavía falta de inversión, más de 1.000 millones de pesos en esa obra. También hay que bajárselo a esos 60 mil millones. Pero también hay que bajarle los recursos que implica la ampliación de Santiago a Tamboril a 4 carriles, que este gobierno lo incluyó dentro de las obras que iba a realizar y no le ha puesto la mano. Pero también hay que rebajarle a esos 60 mil millones la ampliación de Santiago a Licey al Medio, que no le ha puesto la mano tampoco a esa importante obra. Pero yo estuve en Baitoa esta semana, el acueducto de Baitoa, presidente, usted fue personalmente a Baitoa y ha ido a Baitoa cerca de la zona en 7 ocasiones y el acueducto no termina de iniciar. Pero el acueducto de Sabana Iglesia, ¿dónde está? Le están haciendo unas reparaciones cuando ofreció un acueducto nuevo en Sabana Iglesia. Y así usted tiene un sinnúmero de sectores y barrios de Santiago, municipio, que el gobierno no ha hecho absolutamente nada. ¿Qué ha hecho el gobierno en Tamboril? Un museo importante que se hizo, el rescate de la vivienda, pero no se ha hecho ninguna obra importante para Tamboril. ¿Qué razón tienen los tamborileños para votar por Luis Abinader? ¿Qué razón tiene una gente que vive en Licey al Medio para votar por Luis Abinader cuando Luis Abinader ha empobrecido la fuente económica de los que residen en Licey al Medio conjunto con Moca, que son los más grandes productores de huevo, de pollo, de cerdo? Y Luis Abinader ha apostado a la destrucción del aparato productivo nacional, especialmente de ellos, con el cierre de la frontera y con la importación de esos tipos de productos. Pero ¿qué tiene la gente de Navarrete? Si hay 2 escuelas en Navarrete que quedaron entre un 60 y un 80%, y este gobierno ni siquiera lo ha construido, además de la circunvalación. No le ha hecho una sola obra a Navarrete, no le ha hecho una sola obra a Jánico, no le ha hecho una sola obra a Baitoa. Bueno, tú podrías decir a Puñal que una parte de la entrada de Santiago ha sido terminada por el gobierno, una obra muy importante que nosotros saludamos, pero claro, ya se supone que debió haber sido desde La Vega que la inaugurara,
porque así lo prometí. Es más, tenían anuncio hace 2 años diciendo que estaba listo desde La Vega a Santiago, y lo tenemos solamente desde la entrada del aeropuerto a Santiago. Es decir, Frank, que cuando tú le rebajas al gobierno, no es verdad que este gobierno es el que más ha invertido en Santiago, porque Leonel Fernández restableció la arena del Cibao, Leonel Fernández hizo la UAS en Santiago, Leonel Fernández asfaltó de nuevo Santiago Licey, Santiago Tamboril, Santiago Jánico, Santiago Sabana Iglesia. Leonel Fernández hizo 3 subcentros de salud, el de Cienfuegos, el de Bellavista, el de Pekín. ¿Cuál es la inversión de este gobierno en materia de salud? Es cero. Hizo un hospital, un solo hospital inaugurado este gobierno en Villa González, y por desgracia del gobierno llovió al otro día y hubo que paralizar todo. Cuéntamelo a mí. Yo creo que cuando uno hace el repaso contigo de todo esto, creo que estás en la certeza de todo lo que dices. Desde tu análisis político, Demóstenes, ¿cómo se explica que dadas todas estas situaciones sigue saliendo en casi todas las investigaciones de mercado electoral puntero en la intención del voto el presidente Abinader? ¿Cómo se explica? O sea, Lenny, yo nunca cuestiono resultados de encuestas, nunca la cuestiono, porque las encuestas tienen una ficha técnica, y de acuerdo a la ficha técnica que tú utilices, te dará determinados resultados. Yo no voy a decir aquí, mira, son números falseados, esa no es la verdad, pero la ficha técnica te dan una indicación de por dónde anda el gobierno y cómo anda la realidad electoral del país. Por ejemplo, tú tienes de prestigio, así, la última encuesta que salió, la Greenberg. La Greenberg dice que Luis Abinader tiene un 44%. Dice si es sobre lo que van a votar, tiene un 49%, pero de la población general tiene un 44%. Tiene un 44%. Ahí hubo un manejo para presentar los datos, porque los demás candidatos no se movieron de cifra. Entonces, tiene un 44% Greenberg. Ahora, ¿qué dice Greenberg? Cuando tú te vas a su parte interna, dice que las personas que ganan menos de 150,000 pesos en la República Dominicana, entre las personas que ganan menos de 150,000 pesos en la República Dominicana, Leonel Fernández está en primer lugar. Dice la Greenberg ahí, porque nada más a nosotros a veces nos interesa ver los resultados. ¿Cuánto tiene fulano y mengano? Los que ganan menos de 150,000. Es el pueblo dominicano. Es el pueblo dominicano. Entre las mujeres, Leonel Fernández está en primer lugar. Siempre lo ha estado. Siempre lo ha estado. Y las mujeres son el 51%. Entre los jóvenes de 18 a 35 años de edad, dice Greenberg, Leonel Fernández está en primer lugar. Pero en el resultado final dice que Luis Abinader tiene un 44, Leonel un 29. Dice ahora, cuando te adentras a las encuestas te das cuenta que nosotros somos los que tenemos el espacio de socialización con la gente, con la mayoría del pueblo dominicano que prefieren mejor a Leonel Fernández. Pero fuera de encuesta, porque vemos encuestas que Luis Abinader tiene 56, 58 y los otros de 30 para abajo. Ahí eso da pena. Luis llevándole más de 30 puntos supuestamente en esas encuestas. Y él dice que le dio ventaja y que no pasan de 24. Sí, exacto, que no pasan de 24, decía Luis. Si no pasamos 24, él está rondando el 60. Es decir, que él le lleva 35 puntos porcentuales al que le sigue a él. Y una persona que le lleva un 35% de porcentual, un 30, un 20, tiene ese apuro que tiene Luis Abinader de inaugurar obras inconclusas, de decirle al pueblo dominicano que va a regularizar la inversión en publicidad, que desacreditó al PLD porque invertía 7,000 millones, entonces estaba invirtiendo 8,500 millones, y para este presupuesto del 2024 lo aumentó a 10,000 millones de pesos en publicidad. Luis Abinader le lleva 35 puntos a los demás y le pide a los PRMistas, por favor, salgan casa por casa. En un acto público de lanzamiento de las candidaturas municipal, piden, por favor, que no traicionen a los PRMistas. Atacan a Leonel de manera visceral, hacen campaña sucia contra Leonel, con muchísimos temas que no vienen a colación, pero los atacan de manera visceral. ¿Eso es un gobierno que le lleva esos porcentajes? No. Lo que pasa es que está ocurriendo que en los barrios de toda la República Dominicana la gente está sufriendo de hambre. La gente sabe que la canasta familiar se elevó, que los medicamentos están por la nube, que los materiales de construcción son inalcanzables, que la tarifa eléctrica aumentó,
que la educación se deterioró, que la salud no sirve en la República Dominicana. Y por eso es que la fuerza del pueblo, Leonel Fernández, y junto con Rescate RD, vamos a ganar las próximas elecciones. Publicidad y ahora regresamos. Minutos finales. Demóstenes Martínez está con nosotros en el café de Diario 55, candidato a la senaduría por la provincia de Santiago, Fuerza del Pueblo. Regresamos. Ya estamos de regreso con el café de Diario 55, Demóstenes Martínez, de la Dirección Política de la Fuerza del Pueblo, candidato a senador por la provincia Santiago, está con nosotros. Demóstenes, tú que has sido un político exitoso, 2 veces regidor, diputados en varias ocasiones, siempre los políticos son visionarios. ¿Tú perfilas que para mayo las elecciones presidenciales tendremos solamente 2 candidatos? O sea que la política se analiza, en el caso de lo que ejercemos este activismo, siempre partimos, si las elecciones fueran hoy, para uno ser lo más objetivo posible, ¿verdad? Entonces, si las elecciones fueran hoy, vi que hay unos 9 candidatos aspirando. Yo sé que usted se refiere a los partidos mayoritarios. Mayoritario, usted sabe muy bien a qué yo me refería. Sí. Usted sabe muy bien. Yo sé muy bien, Frank, a qué usted se refirió. Pero si las elecciones fueran hoy, cada partido mayoritario llevaría su propio candidato. Es lo que puedo decirle. Demóstenes, y en lo senatorial, en Santiago, hemos tenido informaciones no oficiales de que probablemente los partidos mayoritarios también solo lleven 2 candidatos a los senatoriales. ¿Han tenido conversaciones con ustedes sobre ese particular? Bueno, como nosotros estamos dentro del marco de la Alianza Rescate RD, son temas que están abiertos todavía, porque tenemos hasta mediados del mes de marzo para que nos terminemos de poner de acuerdo con los temas legislativos. Y dentro de los legislativos, especialmente los senadores, porque habíamos llegado a un acuerdo de que no iba a haber alianza a nivel de las candidaturas plurinominales,
como los vocales, regidores y diputados. Solamente la candidatura uninominales, que incluyen síndicos, alcaldes, directores de juntas distritales y senadores. Bueno, y con el presidente de la República, candidato presidencial, que también hubo acuerdo, que es uninominal, pero ya para segunda vuelta. Es lo que tenemos en este momento. Es decir, que todavía quedan abiertas las opciones de algunas provincias de la República Dominicana que nos podamos poner de acuerdo. Mira, el presidente estuvo respondiéndole a periodistas recientemente sobre el tema campaña y él acusaba a la oposición de quienes habían incumplido con la ley eran los partidos de oposición que comenzaron a hacer campañas desde bien temprano. Y ustedes han estado denunciando sobre el uso y abuso de los recursos del Estado en esta campaña. La ley también dice que hay un tope en campaña y viendo todo lo que está aconteciendo en el país, donde quiera que uno se mueve, mucha publicidad, mucha promoción, muchas vallas, muchos encuentros, caminatas, caravanas. ¿Ustedes estarían en capacidad de llegar hasta la Junta Central Electoral para denunciar este tipo de cosas ya de manera formal? Sí, por supuesto, por supuesto. Y de hecho ya lo hemos hecho. Ya hemos apoderado a la Junta Central Electoral del uso indiscriminado de los recursos del Estado por parte del gobierno. Bueno, ustedes saben que este ha sido un gobierno que se ha desdicho de todo lo que decía a lo que están planteando ahora mismo. Anoche mismo veía yo un Twitter de mi amigo Paliza de las elecciones del año 2020, del 16, que exigía a Danilo Medina tomar licencia. Bueno, el propio Luis Abinader decía que si un presidente se respeta, pide licencia si va para la reelección. ¿Dónde está lo que él está haciendo? Es más, Frank, donde el mismo presidente Luis Abinader hizo ese anuncio, estaba cometiendo acto de indelicadeza por el uso de los recursos del Estado. La semanal, pero venga acá, gramaticalmente, la semanal se supone que debe comenzar cualquier oración con una, ¿verdad?, con mayúscula, pero la que sigue es minúscula. Todo el mundo sabe que la semanal es Luis, L-A mayúscula, semanal, Luis Abinader semanal. O sea, promoviéndose, convoca a todos los medios, paga un escenario, promueven todo eso de los recursos del Estado. Y lo está haciendo a propósito de esta campaña. Nosotros vemos cómo se van a repartir tarjetas de solidaridad. Invitan a candidatos a que ellos lo estén entregando sin ser parte de esa institución. Eso es corrupción. El uso indiscriminado que está haciendo este gobierno de los recursos del Estado. Ahora, que se ha empezado antes de tiempo. Dos cosas en relación a eso. Primero, la Fuerza del Pueblo, cuando se aperturó la campaña a partir del primer domingo de junio, la campaña interna, y luego a partir del primer domingo de octubre, la campaña ya abierta, nosotros teníamos letreros con el presidente Leonel Fernández que decían, inscríbete en la Fuerza del Pueblo. Ninguno decía Leonel Fernández presidente, que es lo que estaba vedado por ley. Eso no es lo mismo de la semanal. No es lo mismo, porque los partidos políticos tienen derecho, de acuerdo a la Constitución de la República y a la propia ley de partidos políticos, de promoverse durante los 4 años sin ningún problema, porque aquí hay libertad de expresión. De hecho, el Tribunal Constitucional declaró no conforme con la Constitución. Eso que dice el gobierno que estamos violando, no han leído todavía que el Tribunal Constitucional fue uno de los artículos que lo declararon no conforme con la Constitución de la República. Tú no puedes limitar el libre ejercicio de expresión y difusión del pensamiento. Tú no puedes limitar que tú puedas promoverte, que tú puedas hablar, que tú puedas decir, ¿qué yo tengo que hablar? Si la ley dice que yo no puedo decir que aspiro a senador, estar en este programa y decir no aspiro a senador, me están coartando mi derecho de libertad de expresión. Y el Tribunal Constitucional, ese artículo que hace referencia a Luis Abinader, que dice la ley, es bueno que le informen al presidente Luis Abinader que fue derogado por el Tribunal Constitucional. Hace la ley, hace la trampa. Dice, bueno, es un mensaje final. No, siempre muy contento de compartir con ustedes, agradecerle la oportunidad que me brindan, agradecerle a los municipios de esta provincia de Santiago, de cada uno de sus municipios que componen la provincia de Santiago, la acogida que nos están dando, y que sepa esta provincia que nosotros estamos trabajando
no solamente en la promoción de nuestras aspiraciones, sino recogiendo el sentir de los santiagueros, porque aspiramos a hacer una gestión que se corresponda, que se compadezca con el interés que tienen los santiagueros. Por eso estamos recogiendo el pensamiento colectivo de la provincia, para yo no llevar al Senado de la República las ideas que las tengo, sino también cómo piensa Santiago que su representante debe actuar para defender sus derechos. Gracias a Demóstenes Martínez por habernos acompañado en esta mañana del Café de Diario 55. A ustedes las gracias. Demóstenes, candidato a la senaduría por la provincia Santiago, Fuerza del Pueblo. En nombre de Lenis Tejada Betancourt, Adalberto de León, en la producción general, Frank Rodríguez y el equipo que conforman las mañanas del 55, agradecemos su sintonía. Esta noche a las 7, elecciones 2024. Mañana, después de la misa, aquí nos reencontramos una vez más. Feliz resto del día.